sus Biblias conmigo y vamos a meditar esta tarde un momentito. No sé si había algo más antes, ¿no? Sí, las clases nomás. O las clases nada más. Ok, entonces pueden tal vez ir saliendo. Pero si vamos tomando nuestras Biblias, ahí va a aparecer, creo, el texto del mensaje de esta tarde. Yo quisiera hablar más que nada de un tema muy importante para la iglesia. No olvidemos algo: usted y yo no podemos transmitir lo que nosotros no somos. Nosotros transmitimos lo que nosotros somos. Por eso es muy importante saber quiénes somos nosotros, qué representamos nosotros, qué es la iglesia. Así que para poder dar a conocer nosotros la grandeza de Dios, tenemos que manifestar también la grandeza que Dios ha hecho en la vida de su iglesia. Y la iglesia, amados, es un pueblo especial, es un pueblo poderoso, es un pueblo a través del cual Dios se mueve. No hubiera sucedido tal vez lo que sucedió ayer si Dios no hubiera usado a su iglesia. La iglesia es el recurso más importante que Dios tiene sobre la tierra, y todo lo que ocurre en la tierra Dios lo hace a través de su iglesia. Por eso es muy importante que la iglesia siempre reconozca quién es. A veces yo creo que a usted le ha sucedido, le ha ocurrido, que algunas veces usted se siente decaído, se siente desanimado, se siente desalentado, o siente que tal vez usted no es la persona que Dios debería de estar utilizando. Pues yo le quiero decir algo: usted está aquí por la voluntad de Dios y Dios lo quiere usar de una manera poderosa, pero tiene que recordar quién es usted y a qué es a lo que Dios le ha llamado en su vida personal. Así que por esa razón el mensaje que vamos a hablar hoy se llama Reconoce tu linaje. Reconoce quién eres, cuál es tu identidad, qué es a lo que Dios te ha llamado a hacer y por qué, más que nada, tú formas parte de una iglesia. Tú no eres una casualidad en la iglesia, ¿ok? Tú no eres algo que ocurrió por accidente. Tú no estás aquí porque a Dios de repente se le ocurrió una locura. Tú estás aquí porque Dios te llamó con un propósito. Te llamó para algo, te llamó para manifestar su gracia, su grandeza, su poder, su misericordia, su plan perfecto al mundo por medio de ti. Eres un recurso muy importante en las manos de Dios y nunca olvides eso. Entonces la iglesia tiene que entender que somos algo importante en las manos de Dios. La primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, es un versículo muy conocido en medio de la iglesia. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Posiblemente, yo no sé si haya acá entre nosotros personas que tienen experiencia con los caballos. ¿Habrá alguien que conoce de caballos? ¿No? ¿Nadie? Yo pensaba que me iban a invitar a pasearme en caballo y estaba buscando a alguien. Pero bueno, no crea que yo conozco mucho sobre eso, pero cuando formé este sermón, este mensaje, busqué un poco de información en relación con los caballos y especialmente con los caballos pura sangre. Algunos de ustedes han escuchado ese tipo de caballos pura sangre. El pura sangre es una raza de caballos desarrollada aproximadamente en el siglo XVIII en Inglaterra, y son primariamente criados esos animales para correr, ¿okay? Los crían con ese propósito, que sean buenos corredores. También pueden ser utilizados para equitación y otros entrenamientos combinados debido a su condición atlética. El pura sangre es criado principalmente para correr al galope o también con una montura. Existen variaciones en cuanto a su tamaño y conformación, o sea, la estructura es prácticamente lo más importante de un caballo pura sangre. Los compradores potenciales de caballos de carreras los seleccionan según su conformación, su pedigrí y la campaña de pista de sus ancestros, tal como aparecen en los catálogos de venta. O sea, cuando alguien va a comprar un caballo pura sangre, empieza a analizar su linaje. ¿De dónde viene ese caballo? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cuál es el récord que tienen sus padres? ¿Cuántas carreras han ganado? ¿Cómo fueron el desarrollo de su formación corporal, su estructura corporal? Todo eso se analiza. No compran un caballo pura sangre nomás por comprarlo. No lo compran porque está barato, no les compran porque le dieron una oferta o están con el 50% de descuento. Los compran porque los han estudiado con anticipación y ven más que nada a sus ancestros para poderlos comprar. ¿Saben? En mi falta de experiencia,
acerca de los caballos, yo siempre había pensado que alguien descubría lo veloz de un caballo y descubría su potencial, y por tal razón era anotado para correr una carrera. Pero lo cierto es que un caballo demanda mucho más que eso. Muchos expertos en la adquisición de pura sangre intentan predecir el potencial de un potro determinado observando su balance estructural de manera general, lo atlético y su disposición aún en la manera como un caballo camina, la inteligencia que muestran y la correcta conformación de sus patas. Los compradores de caballos más caros con frecuencia contratan expertos veterinarios para que examinen y les informen de la condición del aparato respiratorio de un caballo, la salud de su estructura ósea y el tamaño de su corazón. En las carreras de caballos, el agente pura sangre concentra su atención en el linaje, en los ancestros de ese caballo. Pasan meses estudiando su genealogía, investigando quiénes fueron sus ancestros, examinan si el padre del caballo fue un buen corredor, qué tan largo era su paso, a qué velocidad corría, el tamaño que tenía. Los creadores saben que el caballo pura sangre, que es bueno, no resulta por casualidad. Llevan la victoria en la sangre. Para crear a un caballo pura sangre habrá que invertir quizá $500,000 y no hay garantía alguna de que el potrillo gane una carrera. Cuando un caballo de estos nace, sus patas prácticamente se les doblan, son débiles, casi no pueden caminar, y quien los ve llegan a pensar que son como cualquier otro caballo, que jamás ganarán nada, porque son débiles al nacer. Sin embargo, su dueño sabe que sus genes, o dentro de sus genes, llevan prácticamente el legado de un campeón, y han traspasado ese campeonato a través de muchas generaciones. Todo está en la sangre, y a su dueño no le importa cómo se ve cuando nace aquel caballo, porque él sabe que en su interior, muy adentro, ese caballo tiene sangre de campeón. Hermanos, Dios ve a su iglesia de la misma manera. Dios ve a sus hijos de la misma manera. Nuestro aspecto exterior es lo menos que a Dios le importa. El color de nuestra piel es lo menos que a Dios le importa. Ni la historia étnica, ni cuántas debilidades o defectos tengamos, o cuán débiles nos veamos cuando nosotros nacimos. Él sabe, Dios sabe, que dentro de nosotros llevamos el ADN del Todopoderoso. Tenemos la presencia del Dios Todopoderoso en nuestras vidas, y venimos de una larga línea nosotros de campeones. Nuestros padres es quien declaró prácticamente la existencia de las galaxias, y con su mano, dice la Biblia, crió todo el universo. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que si usted me pregunta a mí quién es mi Padre es Dios, el dueño de todas las cosas, al que le pertenecen todas las cosas, al que por el poder de su palabra todas las cosas han sido creadas. Usted sabe que Moisés, nuestro ancestro, partió el mar rojo. Josué derrumbó los muros de Jericó con un grito y varios cántaros. David derrotó a Goliat con una piedra de arroyo. Sansón derribó prácticamente un edificio con la fuerza de sus brazos. Daniel pasó una noche en una cueva de leones. Nehemías construyó una muralla en solamente 52 días. Y si de belleza se trata, Esther cautivó a un rey con ella. Y por si fuera poco, nuestro hermano mayor derrotó al diablo en la cruz del Calvario y venció a la muerte. ¿Sabe una cosa? Usted y yo venimos de un linaje especial. No somos comunes y corrientes. Dentro de nosotros fluye prácticamente la sangre de campeones. Por eso cuando la Biblia habla acerca del linaje que nosotros tenemos, dice el apóstol Pedro: pero ustedes son una familia escogida. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Usted todavía no nacía y Dios sabía que lo necesitaba sobre la tierra. Lo planificó, lo planteó todo. Él dijo: vas a nacer de esta persona, de esta otra persona, voy a unir a estas dos personas, vas a nacer en tal lugar, te voy a dar
una formación que tarde que temprano yo la voy a usar para mi gloria. No te vas a dar cuenta de lo que yo estoy haciendo hasta que en cierto momento entiendas quién soy yo y me reconozcas. Entonces vas a comprender para qué yo te escogí. Muchos de nosotros no nos imaginábamos estar en una iglesia y mucho menos nos imaginábamos ser llamados hijos de Dios. Otros no nos imaginábamos que tal vez Dios nos iba a poner en posiciones o en lugares estratégicos para ser usados nosotros por Él. Déjenme le digo una cosa. Ahorita que hablaba el hermano acerca del fútbol, a mí nunca se me quitó del corazón la idea de ser futbolista, y ser futbolista profesional. Incluso cuando yo jugué fútbol, yo fui entrenado para irme a probar con fuerzas mayores a la primera división. Entonces tuve un buen entrenamiento, tuve un buen entrenador que tenía muchos contactos en el fútbol profesional, pero en determinado momento yo dije, voy a ir a visitar a mi hermana a los Estados Unidos, ¿verdad? Y cuando me fui a los Estados Unidos ya no regresé. Entonces yo soñaba con algún día jugar con las Chivas, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Dios me dijo, vas a ser pastor de ovejas. ¿Okay? Yo no te quiero para las Chivas, te quiero para que seas pastor de ovejas. Y te voy a sacar de donde tú menos imaginas, porque mis planes son perfectos para tu vida. Y te voy a poner en lugares donde tú no imaginas que vas a estar, ¿okay? Porque mis planes son perfectos para ti. Yo no entendí eso, hermano, hasta que Dios fue dando pasos en mi vida personal. Yo no entendía para qué Dios me había llamado, cómo Dios me había escogido a mí de una familia prácticamente destruida, una familia donde el padre golpeaba a la madre, un hombre alcohólico que llegaba a la casa, borracho, maltrataba a todo mundo, un hombre que tenía 2 familias, donde yo tenía medios hermanos que no conocía, donde un día en la escuela secundaria comienzo a platicar en una rueda con amigos y de repente alguien me dice, oye, ¿tú tienes un hermano en la secundaria? Le dije, no, yo no tengo ningún hermano. Sí, dice que hay una persona que se apellida como tú. Entonces me lo presentan, me resultó mi medio hermano. En un hogar así yo crecí, en un hogar así yo nací, en un barrio posiblemente de lo más bajo en Mexicali, donde había drogadicción, donde había pandillas. Mis hermanos, los 3 fueron drogadictos. Todos se tatuaban. Es más, mi hermano tatuaba a los demás. Usted puede revisar mi cuerpo, no hay un solo punto de tatuaje en mi cuerpo. No anduve en drogas, nunca he estado en la cárcel. Dios me apartó, siempre lo he creído yo desde un principio y para un propósito especial. Pero tuve que entender que Dios hace las cosas de una manera especial. ¿Qué hizo Dios? Dice el Señor, ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz admirable. Ayer creo que platicaba con alguien y conversaba y le decía, creo que fue con Ami que estábamos ahí conversando y me decía que ella era bien tímida, y le dije, fíjate que yo era igual, yo no hablaba con nadie. Si alguien me preguntaba mi nombre, yo me quedaba callado. Yo era pero tímido, como usted no tiene una idea. Entonces, pero cuando yo conocí a Jesús, algo pasó en mi lengua, algo ocurrió, que Dios entonces me dio la habilidad para hablar. Ahora me paro delante de mucha gente, no me pongo en lo más mínimo nervioso, pero Dios ha ido trabajando y me ha ido dando formación. Ahora entiendo lo que Dios quería. Y yo muchas veces me preguntaba eso. Yo me recuerdo que una vez yo estudiaba en la preparatoria número 1 de Mexicali,